Eunon, ideología, proyectos y programa. La política del bien común. De un tiempo a esta parte, pareciera que la política es evanescente y dar el palo al contrario. Que la política se establece con el cortoplacismo de tratar de derribar al enemigo de enfrente, sin más idea que una cuestión epidérmica y emocional, sin ir al trasfondo de las cosas. Si bien esto ya empezó con gobiernos anteriores, recuerdo la política de género de José Luis Rodríguez Zapatero, o políticas identitarias de José María Aznar, y por supuesto actualmente puede derivarse de ese memorándum de política exterior, poniendo en primera línea de fuego la política LGTBI en la proyección internacional del Estado español, lo cual es absolutamente aberrante porque hay alguien que denunció esto de la deconstrucción del Estado, la destrucción del Estado, y al final establece una encuesta partidista que ofrece una victoria al Partido Popular frente al Partido Socialista, es decir, del señor Casado frente al señor Sánchez. ¿Por qué esta vinculación de una cosa con otra cuando estás estableciendo una crítica, que puede ser certera o menos certera, más razonable o menos razonable, respecto a una política de Estado, sobre todo entendiendo por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores no está defendiendo una política concreta, sino está defendiendo la proyección internacional de un país? No solamente de un país ni de sus instituciones, sino de todo, de las asociaciones, de los clubes, de las agrupaciones, de la cultura, de la gastronomía, de todo. Tiene que ser la proyección internacional de un conjunto del todo el Estado y lo integra. Por lo tanto, es absolutamente aberrante pasar de ese punto en muy pocas palabras al final decir: uy, ténganse la ropa, tiéntense la ropa porque va a venir el cambio. ¿No ven el problema? El problema está en el que debe haber políticas de larga duración dentro y afuera, porque el problema es de fondo. El problema es de fondo porque habría un problema de políticas del Estado. No habría más que partidismo, una forma de llevar el ascua a la sardina. No habría políticas de la siguiente generación, cosa que hacen los estadistas. Los estadistas piensan en la siguiente generación, en poner las bases hoy para el mañana. Por eso no tendría ningún problema el establecer una política de España 2050 como proyecto de concepto de hacia dónde se quiere dirigir el país en el futuro, como un horizonte. ¿Qué España queremos que se vea en el año 2050? Con estas características, con estas circunstancias económicas, sociales. Si bien es cierto que el programa 2050 no establece esto, sino establece otra serie de elementos y circunstancias. Y eso es lo criticable. Pero lo criticable no desde el partidismo, sino desde el ámbito de que no hay posibilidad en el Estado español de construir políticas no ya a la siguiente generación, a la siguiente legislatura. Y puede que incluso para el siguiente año. Lo cual eso hace que alguien como yo, que soy nacionalista vasco, del Partido Nacionalista Vasco, como diría Aitor Esteban en el Congreso de Diputados, manda huevos que tenga yo que venir a deciros esto. Que la voz del sentido común en el Estado español la ponga el diputado Aitor Esteban por la circunscripción del territorio histórico de Vizcaya, en vez de otros diputados surgidos de las matrices políticas del Estado, con supuestamente un sentido del Estado, como dicen de Fraga. Fraga tiene el Estado en la cabeza. Pues pareciera que hoy no tiene nadie el Estado en la cabeza, más que Aitor Esteban. Lo cual es un problema porque Aitor Esteban es del Partido Nacionalista Vasco, es decir, un mal español. Cuando le dicen que es español, él, como yo, somos vascos y ya está, y punto. Pero bueno, hay que explicar las cosas, como diría Anguita, don Julio Anguita. Programa.
hay que ir al programa para la dirección a la que quiera ir un Estado. La política del bien común, de las cosas que quieres hacer para la construcción de la sociedad, de la realidad del país, las formas y lineamientos que quiera ir el país hacia el futuro. Elementos que nuclean la vocación de tus principios. Tú tienes una ideología, puede ser más conservadora, más progresista, más democristiana, más socialdemócrata, más de hacia adelante, más de hacia atrás. Hay muchas etiquetas. Etiquetas hay muchas. Lo importante sería darle contenido, no centrarse, uy, este es de izquierdas, uy, ese es de derechas, ese es malvado, ese es bondadoso. No, lo importante sería poner las bases y luego ya se le pondrá la etiqueta de qué es cada cosa. Y sobre todo, tener un marco conceptual de convivencia, es decir, las normas supremas, que permitan la convivencia de proyectos políticos de uno y otro signo que puedan incorporarse dentro de la gobernabilidad con esa clave de bóveda, que es la norma suprema, como es la Constitución, que permita el desenvolvimiento de una y otra forma de gobernar. Cosa que en cierta medida hacía la Constitución en el ámbito socioeconómico del 78, 1978 lo hacía en el ámbito socioeconómico para permitir gobiernos del llamado centro-derecha y del centro-izquierda, con políticas más liberales y políticas más socialistas. Cosa que en cierta medida se quiere eliminar porque la idea es tratar de confrontar y de ganar votos haciendo ver lo que el pueblo quiere escuchar, porque claro, a veces se odia a aquel que te viene a decir lo que no quieres oír. Eso sí, todo aquel que te viene a decir lo que no quieres oír no es que te esté queriendo hacer un favor. Por ejemplo, estás al lado de un acantilado y alguien te dice cuidado, cuidado que te vas a caer. Y tú le odias y odias a ese tío porque te está diciendo que no puedes acercarte al acantilado porque igual puedes tener un problema. Pero alguien que te viene y te dice que te puedes caer en un acantilado, pues puede que te diga quédate en casa. Pero si estoy a 1 kilómetro 200 metros del acantilado, no. El peligro te lo digo yo y yo te doy la solución. Te quedas en casa, no sales de casa. Es decir, te está dando el diagnóstico y te está dando el pronóstico y la ley. Eso es meterte en camisas de 11 varas. Con lo cual, el elemento hay que ponerlo en su justo equilibrio. Por eso, es importante tener las ideas claras, tener una forma de entender el espacio y el tiempo concreta y expresarla con naturalidad, porque seguramente habrá otra gente que no tenga la misma visión del espacio y el tiempo. Y por lo tanto está bien confrontar esas realidades en un momento dado para marcar ese ámbito, esa clave de bóveda que permita la formulación de esa realidad que permita la convivencia con la mayor parte de la gente. No siempre se va a poder compartir todo el tiempo con todo el mundo, pero siempre se puede tratar de ampliar a cuantos más mejor que incorpore esa realidad amplia. Y después, en el ámbito de esas partes más del día a día, más de lo político, de lo político práctico, establecer proyectos, programas. Porque es importante no desviarse, como ha pasado por ejemplo en las elecciones de Madrid, que hablaban de libertad, conceptos, ideas maleta
conceptos vacíos, una serie de palabras que se han inventado recientemente para incorporar una palabra fetiche que cada cual mete lo que considera que es libertad. Libertad es libertad para que vaya un prostíbulo, libertad para fumar en la calle, libertad para comer 20 platos en vez de 2 en un restaurante, libertad para poder salir por la noche, libertad para poder casarme con mi prima, libertad para poder tener sexo con un caballo. ¿Qué libertad estamos hablando? ¿Libertad para poder expresar lo que diga a pesar de que esté ofendiendo a un tercero? ¿Libertad de que lo mismo que America Great Again, Make America Great Again, de Donald Trump? ¿Qué incorpora? Incorpora que América es más grande cuando echamos a los chinos, cuando echamos a los latinos, cuando ponemos un muro, cuando hacemos pollo frito y lo llamamos a las patatas French fries, las llamamos Liberty Fries. ¿Es libertad el traer las empresas de nuevo a Estados Unidos? ¿Esa Make America Great Again hacer que Amazon pague más impuestos en Estados Unidos? ¿Pero cómo se hace eso? Son de estas cosas que dices, esta palabra está muy bien como fetiche, pero luego cuando desciendes al terreno, a este de aquí no va a entender lo mismo que aquel de allá, y tú lo estás dejando deliberadamente ambiguo para hacer una amalgama de votantes que te sumen, y luego tú ya verás lo que haces. En vez de poner las cosas encima de la mesa, poner toda la carne en el asador para explicar, bueno, yo quiero el respaldo de todos vosotros porque voy a hacer un tren, porque voy a hacer un parque tecnológico, porque voy a hacer una política tendente a favorecer a las pymes. Voy a hacer una política industrial para que vengan mayores trabajadores cualificados. Porque voy a hacer una red de centros sanitarios de atención primaria, porque voy a hacer que los centros educativos tengan una excelencia y una calidad, que incorporen centros de 0 a 3 años, porque voy a garantizar los principios de esta determinada manera. Es decir, una política práctica que se garantiza con el programa electoral, que todo el mundo debería leerlo, siquiera con el resumen que puedan hacer los candidatos, y evidentemente una fórmula para establecer el vínculo entre el elector y el elegido a través de las promesas que luego deberán ser objeto de desmenuce en las políticas prácticas, ya sea en el gobierno o en la oposición, porque hay un problema muy claro y grave en el Estado español, sobre todo en los últimos tiempos. No tienen ningún tipo de paciencia. Deben de alcanzar el poder e inmediatamente. No pueden ser capaces, parece que no son capaces de estar en la oposición o estar fuera del gobierno tratando de influir e influenciar en la política general, lo cual debería de ser fundamental. Por ejemplo, gentes como el señor Mariano Rajoy o el señor Felipe González estuvieron tres elecciones antes de poder ganar y entrar a gobernar. Es decir, son años que están en la oposición con iniciativas, enmiendas a los proyectos de ley, en tema de presupuestos, debate del Estado de la Nación, elementos, tanto dentro de la política del Congreso de los Diputados como también fuera, estableciendo un vínculo con los electores. Bueno, pues no me habéis dado la confianza en determinado momento, en determinadas circunstancias, pero sabed que el programa con el que esos que me apoyaron me establecieron tal fuerza en el Congreso, están viendo cómo esas promesas que les hicimos están siendo trasladadas, saldrán o no, puede que tengan mayor viabilidad o no, pero están siendo trasladadas en cosas operativas en el día a día, en cosas concretas, un proyecto de ley, un proyecto no de ley, una enmienda a los presupuestos, una iniciativa de moción o de posicionamiento en el Congreso de los Diputados, con lo cual están viendo cómo ese apoyo está transmitido a través de propuestas concretas. Pero no, parece que ahora solamente hay que gastar una bala, un poco a lo Donald Trump,
respecto a la idea de que tenía de que no tenía por qué presentarse a ningún cargo público porque la única posibilidad que tenía era meterse en el ámbito de un cargo público que tenía que ser la presidencia porque cualquier otra cosa era objeto de fallo, cosa que se ha visto claramente porque no ha obtenido la reelección y eso ya lo sabía él, que si se metía en un cargo público, ya fuera al Congreso o a ser gobernador, por ejemplo intentar ser gobernador de Nueva York, últimamente los gobernadores son demócratas, pero en los años 70 estuvo Nelson Rockefeller, republicano, en la gobernación de Nueva York, con lo cual los republicanos teóricamente no tienen, hombre, como por ejemplo ahora actualmente está, creo que Bill de Blasio de alcalde de Nueva York, pero estuvo Rudy Giuliani de alcalde de Nueva York, en una ciudad que es absolutamente demócrata en la declaración de los miembros partidistas a la hora de las primarias y de las elecciones presidenciales. Pero bueno, son de estas cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, pareciera que los líderes de los partidos franquicia tienen la idea de que hay que emocionar al personal, ponerles en tensión, tensionar la situación para que de esa situación difícil se establezca un voto mayoritario y ya después, ya una vez logrado el gobierno, pues ya luego hacemos lo que nos dé la gana. Y de vez en cuando pues hacemos una política espectáculo como lo del mal llamado PIN parental y ya está, y así la gente está contenta y alegre. Eso sí, ya hay gente que habla de Vox como melifluos y chiscarabís y gentes que no tienen ningún compromiso ni nada, lo cual es un riesgo porque eso lo ha puesto encima de la mesa la posibilidad gentes como el PP y Ciudadanos con su política escasamente cercana al programa, los proyectos y las ideas. Y por el otro lado también el PSOE y Podemos han establecido esa deriva que es general a los partidos franquicia en el Estado español, referente al ámbito de la construcción de una política sensata de Estado que establezca parámetros de futuro y también en una segunda derivada establezca proyectos más bien ligados a la ideología que tengan una orientación estratégica para llevar a término un futuro país desarrollado, próspero, con las capacidades que hay. Pero sirva como ejemplo la política de defensa. No hay una política de defensa. Y no la hay, no por los pacifistas, traidores de las izquierdas del PSOE y de Podemos. No. Tampoco la tenía Aznar. Tampoco la tenía Rajoy, tampoco la tenía el Partido Popular y tampoco la tiene Vox. Porque Vox es la simbología de, por ejemplo, el señor Abascal que se pone la remera, la franelita del ejército cuando él no quiso ir al servicio militar obligatorio. Él se fumó el servicio militar y ahora pareciera que es el mayor amigo del ejército. No es válido eso. La política de defensa no existe, como uno se puede acercar a ciertas reflexiones en el canal de Truffaut, un canal muy bueno referente al tema militar del Estado español y trae a gente competente. Si esté o no esté de acuerdo, las reflexiones son importantes y hay que estar con los propios y con los que no son propios para poder nutrirse de elementos y hacer una reflexión propia, un criterio propio de lo que es la realidad. Endogámicamente uno no llega a conclusiones. Si uno se queda únicamente con los que piensan como uno, no va a llegar a ningún buen puerto. Por lo tanto, hay que leer de todo y a todos. Eso sí, las reflexiones deben ser tuyas propias. Como digo, la política de defensa es síntoma de todo lo demás. Y por lo tanto, las políticas del Estado español deberían de basarse, como digo, en la política del bien común. ¿Pasará esto? No, probablemente no.
Probablemente tendremos elecciones, ya sea en Andalucía, puede que en Castilla y León, irán dando de elección en elección, con lo cual la capacidad operativa se reduce porque pareciera que las elecciones en Madrid fueron elecciones nacionales y por lo tanto todo el Estado estaba volcado en esa idea y se aplazaban proyectos que eran estratégicos para no interferir en el votante madrileño. Y por lo tanto esas cosas se aparcaban para no molestar y claro, es de esas cosas que dices, ¿cómo es posible? Pero esto también lo hizo el PP. Recuerden que después de las elecciones de diciembre del 11 aplazaron los presupuestos hasta marzo, más allá de marzo, por las elecciones andaluzas y también asturianas, que no estaban previstas, pero también se incluyó las elecciones asturianas, porque no pudieron presentar y aprobar un presupuesto, el señor Álvarez Cascos, que era presidente por el Foro Asturias de Ciudadanos, y no querían espantar a los ciudadanos de Andalucía para que dieran el gobierno de Andalucía al Partido Popular. Es decir, en un momento clave e importante de la historia de la crisis de 2008 en el Estado español, en el que entra Mariano Rajoy a gobernar y había llevado un programa de una serie de políticas, pero como iba a hacer absolutamente todo lo contrario, no quería que eso se reflejara en los presupuestos al ser aprobados y presentados al Congreso, aprobados por el Consejo de Ministros y aprobados por el Congreso después de la tramitación, y fuera un elemento que sirviera para la política en Andalucía, para la campaña electoral, y quitara posibilidades a Javier Arenas Bocanegra, el candidato entonces a la presidencia de la Junta de Andalucía. ¿Y qué hizo? Pues retrasar la presentación de unos presupuestos que eran vitales para el Estado español 3 meses, hasta después de la jornada electoral de las elecciones andaluzas. Con lo cual, cuando se dice que ahora se han retrasado no sé qué proyectos por el Partido Socialista, no es algo que se va a criticar a un partido en concreto en el ámbito madrileño céntrico, sino a una serie de circunstancias que son práctica común en el Estado español. Como digo, hay que volver a los fundamentos de la política para el bien común. Programa, proyectos. Sí, ideología, pero ideología de la buena y la política de la buena, porque a veces se dice, por ejemplo, que La Sexta Noche es un programa de debate político. No es un debate político, es un debate de marujas y de gente que quiere enervar el espíritu y las emociones del espectador. Por eso acaban debatiendo de falacias, de personas, de tú eres, de yo soy, de aquel es. Hay que volver a los fundamentos y tratar de hacer estadismo, de que haya estadistas en la política española. Y para eso hay que honrar la política y volver a valorar y empoderar la concepción de la política en el Estado español, cosa que no pasará seguramente. Y para eso pues estamos los demás, que sí hacemos caso a todos estos principios en Euskadi por lo menos, y el Partido Nacionalista Vasco, con Andoni Ortúzar y Iñigo Urkullu Rentería como lehendakari. Y sin más, eskerrik asko, agur berbat, beti helpen.